Hola, ¿cómo están? Van a mirar un video ahora que es sobre sistemas de numeración y que está pensado para hacer una introducción y un análisis de cómo vemos los números, qué sistema numérico usamos nosotros y qué relación tiene eso después para entender cómo funciona el sistema binario, que es el objetivo de esta serie de videos. Así que vamos directamente al papelógrafo, nuestro papelógrafo digital, y vamos a ver cómo transitamos por eso. Bien, estamos ya con el papelógrafo. Eh, Vamos a hablar un poquito de los sistemas de numeración. Hay que hacer una diferencia. Los profes de matemática hablan siempre de que hay sistemas numéricos y sistemas de numeración. Son cosas diferentes, llevan otro tipo de explicación. Nosotros vamos a hablar de sistemas de numeración, que es la asignación arbitraria de un cardinal, de un número exacto dentro de un conjunto con una representación gráfica. Hay sistemas no posicionales, como por ejemplo este de los egipcios. Vamos a tratar de hacer zoom para poder ver. Vemos que los egipcios aquí tenían, para marcar, acá tienen jeroglíficos que completan el concepto, pero por lo general ellos utilizaban una línea vertical para marcar el 1, 2 para el 2, 3 para el 3, ordenados así para el 4. Aquí están los números correspondientes, ¿no es cierto? Eh, el problema de estos sistemas es que no, para poder representar grandes cantidades hay que utilizar otras técnicas y, y la operatoria, sumar, restar, hacer operaciones con ese tipo de sistemas numéricos se complejiza demasiado. Eh, Tenemos que todos conocemos el sistema romano, que es un sistema posicional, que tiene reglas de sustracción y adición. Por ejemplo, si yo tengo que contar el número 4, voy a decir que a partir del número 5, que se representa como una V, que es este que está acá, voy a hacer el 5 así. Vamos a borrar esto acá. Y si yo quiero representar el número 4, quiero decir que es 5 menos 1. Y cuando yo le estoy restando a este sistema, lo voy a poner del lado izquierdo. Entonces, un palito y una V son el número 5. Si yo quiero decir que es el número 5, dejo la V. Y si quiero decir que es el número 6, voy a colocar un palito del lado derecho. Si está del lado izquierdo, del lado derecho suma, si está del lado izquierdo, resta. ¿Sí? Eh, si yo quiero escribir, por ejemplo, el año 2020, es relativamente fácil porque voy a escribir dos veces la letra M, que es 1000, es 1000 y 1000, 2000. Y la letra X es el 10. Y dos veces la X es el 20. Así que esto es igual a 2020. Me quedó mal el número. Otra vez. 2020. ¿Sí? Eh, los mayas tenían un sistema un poco más complejo. Si ustedes observan, hay una diferencia acá entre estos dos sistemas, y es que los mayas tenían cero y los romanos no tenían contemplado el concepto de cero o el concepto de conjunto vacío. El sistema maya parte, cuando veamos los sistemas numéricos completos se van a dar cuenta, pero el sistema maya es un sistema duodecimal, se llama. Es de base 20, diferente al decimal que tenemos nosotros. Ellos tienen el mínimo número para una cifra que pueden representar es el 0 y el máximo está en 19. Si sumamos el 0 y el 19 y al 0 lo contamos como una opción más, nos da 20. El sistema de ellos es de base 20. ¿Sí? Eh, tenemos Nosotros tenemos sistema ponderado también, el sistema decimal, el sistema binario, que es el objetivo de estos videos, y el hexadecimal, que es muy ampliamente utilizado en la actualidad en la parte de redes, telecomunicaciones y, y codificación en sistemas de informática. Estos son un pequeño muestreo de algunos sistemas numéricos, hay otros, sistemas de numeración, perdón, después hay otros que vamos a ir avanzando. Hablábamos de que desde que estábamos en la escuela, la maestra a veces nos propone tareas, aún desde que estamos
en clases de inicial. Nos proponen tareas para resolver. Y una de ellas es contar elementos, por ejemplo. Contar cuántos pinceles hay encima de una mesa. Entonces yo puedo, por ejemplo, no sé, dibujar una mesa. Vamos a dibujar una mesa. ¿Sí? Una mesa con sus patas. Y voy a dibujar encima de esa mesa elementos. ¿Tá? Voy a dibujar cuadrados. ¿Sí? Tengo 5 cuadrados en esa mesa. Y voy a usar un ábaco para contar. El ábaco tiene arcos, ¿sí? Que están colocados por encima de una tabla que está de manera vertical, de manera que esconden, como si fuera una cortina, fichas, que son una especie de discos que están colocados ahí en el ábaco, y pueden correr por encima de los arcos del ábaco y sirven para contar. Entonces, si yo tengo que contar, por ejemplo, cuadrados en la mesa, tengo fichas que son elementos de forma cuadrada y los voy a contar con el ábaco. Voy a utilizar fichas de color naranja para las unidades y voy a empezar a contar acá. Voy a empezar a poner fichas. Pongo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora a la mesa se le ha agregado otros elementos. Le agrego 5 cuadrados más. ¿Sí? Entonces, este ábaco, que está hecho como el sistema numérico de nosotros, puede tener hasta 9 fichas. Y vamos a ver cómo hacemos, porque ahora que tenemos 5 y 5, esto totaliza 10. Así que empezamos a colocar fichas. Ya tenemos 5. Vamos a colocar, solamente nos restarían 4 en el ábaco. 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Pero cuando tenemos que colocar esta ficha, contar esta ficha, que es la ficha número 10, tenemos el problema de que ya no nos quedan fichas en el ábaco para contar. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar todas estas fichas de nuevo para atrás. Vamos a hacer una especie de borrado acá, a ver si no arruinamos el aro del ábaco. Y vamos a colocar una fichita en el sector de las decenas. Esto ya lo saben usar ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el sistema se ha desbordado una vez más. Esto se conoce como acarreo. Cuando yo no me da para poder contar, tengo que acarrear de las unidades hacia las decenas, ¿sí? Y si esto se complicara mucho, que hubiera mucha cantidad de fichas y yo tuviera que contar muchas veces acá, del lado de las unidades, y llegar a tener acá así 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y acá tuviera otras 9 de este lado, tendría 99, ¿sí? Y se agregaría una ficha más, un cuadrado más en la mesa, un cuadradito verde, y tengo que llegar a 100. ¿Qué va a pasar? Me voy a desbordar, pero esta vez desde el elemento de las decenas. Y entonces voy a tener que colocar una ficha en las centenas. Y esto se va a convertir en 100. Voy a borrar todas las fichas que tengo en las decenas, ¿sí? Y me va a quedar 100, ¿sí? Voy a dibujar un 100 acá. 1, 0, 0. Esto es lo que nosotros conocemos del ábaco y es la representación física de ese modelo de convención teórica que tenemos, que es el sistema decimal o sistema de base 10, ¿sí? Que es el que conocemos de toda la vida. Es muy útil un sistema de base 10, contiene el 0 y puede representar un montón de números y es muy fácil de operar con él y hacer conversiones con un sistema de base decimal. Vamos a ver un poquito cómo funcionan las reglas de un sistema posicional, ¿sí? Las cifras de un sistema las cifras en un número de un sistema posicional pueden escribirse como A por B a la n. A es la manera genérica que tenemos de llamarle a un número cualquiera. Llamamos A. En vez de llamarle X, le llamamos A, ¿sí? Entonces, A por B a la n es la manera que tenemos de expresar cómo es la
cifra dentro de un número. Ahora vamos a ver bien cómo es un número y qué es una cifra. ¿Está? A es el valor del cardinal de la cifra dentro del número. ¿Cuánto vale la cifra en sí? ¿Sí? B es la base del sistema numérico. Para los cálculos que vamos a hacer a continuación siempre va a ser 10 porque vamos a analizar la base 10. Y n es el valor del exponente de la posición de la cifra. Vamos a explicar cómo se calcula eso. ¿Sí? Y esto es una nota que conviene recordar. Dice acá, el valor máximo de una cifra en un sistema posicional será igual a b menos 1, la base menos 1. Vamos a pasar a los ejemplos y lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Antes de repasar, vamos a ver un poquito de potenciación. ¿Sí? Si yo tengo un número cualquiera, como por ejemplo el número 3, vamos a elegir otro color, un color azul, tengo el número 3 y aparece una sola vez el número 3, digo que se está multiplicando por sí mismo una vez. Es 3, esto es 3 a la 1. ¿Sí? Puedo poner un supranumeral 1 porque 3 aparece una vez sola. Si yo digo que 3 se está multiplicando por sí mismo, este punto significa que se está multiplicando. Voy a contar 1 y 2. Dos veces aparece el 3 multiplicándose. Esto es 3 por 3 es 9. También se puede poner como 3 al cuadrado, porque aparece dos veces el 3 multiplicándose. Y 3 al cuadrado es 9 también. Si yo escribiera el número 3 multiplicándose por 3 por sí mismo, 3 veces, como en esa oportunidad, es 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9. 9 por 3 es igual a 27. Y esto sería algo así como 3 a la 3. Porque aparece 1, 2 y 3 veces el 3. 3 al cuadrado, 3 al cubo, perdón. Entonces 3 al cubo es igual a 27. Se puede escribir de las dos maneras y eso es en gran parte la parte de potenciación. ¿Sí? Que ustedes ya lo conocen, lo han visto. Vamos a repasar un poquito las reglas de la potenciación porque es útil para poder hacer el análisis de cómo se comportan las cifras de acuerdo a la posición que ocupan dentro del número. ¿Tá? Lo que ustedes ya conocen del ábaco, pero explicado un poco más complejo. A a la 0. Vamos al caso de a a la 0. A a la 0 siempre da 1. ¿Tá? No importa que a valga 1000. Si el número 1000 está elevado a la 0, el resultado va a valer 1. ¿Sí? Recién lo vimos con el 3, cuando el 3 estaba elevado a la 1. A la 1 siempre da A. O sea que el número 8000, por ejemplo, elevado a la 1, va a dar de vuelta, perdón, si da 9000 está mal. Tiene que volver a dar 8000. ¿Sí? Borramos eso. A a la 1, cualquier número A elevado a la 1 da el mismo número de nuevo. Y a la n significa que es A por A n veces. Siempre contamos la cantidad de veces que aparece el número, que en este caso, por ejemplo, sería a al cuadrado para este ejemplo concreto. ¿Sí? No contamos la cantidad de veces que aparece el multiplicador. Esto es un error que se comete muchas veces. Lo que contamos es la cantidad de veces que aparece el número. Si yo digo que es 2 a la 3, por ejemplo, 2 por 2 por 2, no cuento los multiplicadores que son 2, cuento los números. ¿Cuántas veces aparece el 2? El 2 aparece 3 veces, entonces esto es 2 a la 3, que nos va a dar 8. ¿Sí?